esa denuncia. Ronnie Aliaga. Un saludo a todos los medios de comunicación que nos siguen el día de hoy y sobre todo a la ciudadanía que está muy pendiente del tema que hoy vamos a tratar, pero sobre todo de las resoluciones que vamos a tomar. Antes de iniciar, sí quisiera hacerles reflexionar. Tenemos el presidente de la comisión multipartidista que al final del día parece el abogado de la legisladora Galarza. En vez de sustentar el informe, se dedicó 11 minutos con leguleyadas a defender a la legisladora. Y el tema de la referencia laboral, le puedo hacer un ejemplo. La referencia laboral es cuando usted sugiere a una persona por sus capacidades profesionales. Y cuando usted recomienda va mucho más allá, porque no creo que recomiende un restaurante donde es mala la comida, para que entienda. Y en ese sentido, quiero empezar, ahora sí, el tema que estamos tratando. Y dentro de esta intervención, citar palabras de la presidenta de la Asamblea Nacional que han estado resonando en mi cabeza durante estos días y son pertinentes traerlas a este debate. Dice así: hay ciertas personas que parecen no querer entender que las sanciones únicamente se pueden evitar con un accionar transparente y honesto. No entienden que, aunque hayan tenido todo a su favor, no hay truquito, maniobra o letra pequeña que libre a un político de la sanción de la historia ni del escrutinio ciudadano. Debo decir que concuerdo plenamente con estas palabras. Los políticos, sobre todo los jóvenes, los nuevos o inexpertos, no podemos darnos el lujo de dar un mal mensaje a los jóvenes y a las futuras generaciones políticas. Por eso, hoy no solamente estamos ante la posibilidad de sancionar a un asambleísta, tenemos sobre todo la oportunidad de dar un buen mensaje a la ciudadanía y sentar un precedente para en el futuro no volver a cometer los mismos errores. Bajo ese marco, quiero decirle, asambleísta Galarza, lo que haré y lo que no haré en esta intervención. En absoluto pienso referirme a usted en los términos que usted trató a la ex asambleísta Norma Vallejo, por ejemplo. Esa no es mi intención. Por el contrario, voy a ser respetuoso con usted, pero sobre todo respetuoso con el debido proceso. Pues para aprobar mi denuncia no es la forma. Lo importante aquí son los hallazgos encontrados dentro de mi investigación. Eso es lo importante. Y solo así vamos a poder revertir esa imagen que tiene la ciudadanía, más del 80% de la ciudadanía, sobre los legisladores de esta Asamblea Nacional. El desprestigio de la Asamblea que se refleja en las encuestas no es una novedad, sobre todo si pasamos debatiendo resoluciones en vez de leyes. Se nota claramente que la fiscalización es selectiva y peor aún, ocultamos o tratamos de ocultar en este caso actos y no sancionamos hechos que son reñidos con la honestidad en cualquiera de sus formas. Pese a que existe el reconocimiento expreso de tales acciones y omisiones en el ejercicio de la función legislativa. Y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿qué imagen proyectaríamos si al investigar la denuncia por una gestión de cargo público y nos encontramos con indicios de piponazgo, sí, piponazgo, en el despacho de la legisladora Galarza? No hacemos nada. ¿Qué debemos hacer si una persona ajena a la Asamblea utiliza la tarjeta magnética y de identificación de un funcionario burlando los sistemas de seguridad por los pasillos sin que nadie le diga nada? ¿Eso acaso no es vulnerar los protocolos de seguridad y los filtros de seguridad? ¿Cómo es posible que se cobren contribuciones para hacer la figura de una publicación y ser conocida entre las altas esferas de la sociedad? Todos estos valores trasladarlos a sus colaboradores. ¿Cómo es posible que una bancada que pida destitución y levante con furia el tema de los llamados diezmos, hoy en día que esa bancada está siendo vista por el ojo público, quieran solamente salir por la tangente con una sanción administrativa? Y es que esta maraña de corrupción en la que se encuentra envuelto todo el manejo del despacho del asambleísta Galarza, créanme que mi solicitud de investigación de la gestión de cargo público a favor del señor Lenín Rodríguez, ex colaborador de la legisladora,
no pensé que encontraríamos todos estos claros elementos agravantes y sobre todo este ambiente de deshonestidad único. Tan cierto es, colegas asambleístas, que incluso la presidenta de la Asamblea Nacional abrió un sumario administrativo en contra de estos supuestos asesores de la señora Galarza, que decían trabajar a distancia, virtualmente, con un don de ubicuidad únicamente visto en las películas de ciencia ficción. Un caso claro de piponazgo, si llamamos las cosas por su nombre, y al puro estilo del Congreso de los años 90. Mi denuncia terminó siendo solamente la punta del ovillo. En el despacho del asambleísta que tanto predicaba de honestidad, que decía combatir la corrupción, terminamos encontrando los mismos hechos por la que ese asambleísta investigó, juzgó y sancionó con 70 votos, dicho sea de paso, a la ex asambleísta Norma Vallejo. Qué vueltas que da la vida, ¿verdad? La denuncia que presenté se encuentra plenamente justificada y los hechos nos han dado la razón. Razón que quiere ser negada y escondida por un informe de mayoría presentado y que al final del día ni siquiera fue sustentado. El mismo que no solamente es malo jurídicamente, sino que quiso sorprender a los miembros de la comisión y a este pleno. El señor Rodríguez, conforme lo ha declarado bajo juramento, le ofrecieron al inicio de su relación laboral con la señora Galarza colocarle en otro despacho para que ejerza un cargo público dentro de la Asamblea Nacional. El ofrecimiento se consumó. El señor Rodríguez terminó laborando en el despacho de una cuidearia de la asambleísta Galarza. Bueno, y ni siquiera esas coincidencias fueron tomadas en cuenta en el caso de Norma Vallejo, de la ex asambleísta Norma Vallejo. Compañeros asambleístas, por favor, no se trata de una simple falta administrativa. Por favor, compañeros, es claro que ni yo ni ustedes asumimos que iniciaría una investigación ante un hecho tan ligero. En este caso es evidente que la coyuntura entre las dos legisladoras hizo posible la vinculación del señor Rodríguez en ese despacho. Pero insisto, señora presidenta, además de este hecho claro y comprobado, no podemos, como máxima instancia de la Asamblea Nacional, dejar pasar, sin sancionar y sin investigar, otros actos irregulares e ilegales como son piponazgo, falsificación de firmas, uso doloso de documento público, usurpación y simulación de funciones públicas, concusión, entre otros. Por ética y por mandato legal no podemos callar y ser cómplices de estos hechos. Tenemos la obligación de denunciarlos y sancionarlos si está en nuestras manos. El piponazgo, por ejemplo, ha sido encubierto por la propia legisladora, que con su firma ha avalado el registro de asistencias de sus colaboradores, a pesar de que no asistían a trabajar. Existen los registros en los que no coinciden las firmas y también se validan los informes de labores con la firma de la legisladora. Cuando se han evidenciado que estos asesores, supuestos asesores, se dedicaban a actividades distintas a las que habían sido contratados. Y como cereza al pastel, y esto es muy bueno, el esposo del asambleísta, el señor Francisco Sevilla, ingresa a la asamblea utilizando la tarjeta de la asesora 2 de la legisladora, de quien se conoce hoy que ni siquiera venía a trabajar, ni siquiera estaba aquí en la ciudad, y esto quiere decir que en la práctica el señor Sevilla usurpaba funciones, pues fungía de asesor sin serlo, ingresaba como asesor, tenía la tarjeta magnética y de identificación del asesor y formaba parte del grupo de asesores dando disposiciones. Una persona que no tiene el cargo de asesor y que no ha sido contratado para ello, no puede fingir tener esa calidad, mucho menos actuar como tal. Inclusive, esto puede ser interpretado como el delito de usurpación de funciones, es decir, otra clara muestra de gestión de un cargo público, prohibido para los legisladores, puesto que es ella quien, para uso de su esposo, retiró la tarjeta magnética de su asesora, que no trabajaba ni aquí en Quito, ni en la Casa Legislativa, sino que la señora pasaba en su casa. Entonces, en ese sentido,
me hace acuerdo del adagio popular que dice: si ladra como perro, si come como perro y si duerme como perro, señores, no me digan que es un gato, pues. Colegas, que una persona perciba una remuneración proveniente de recursos públicos sin asistir a trabajar, sin asistir al despacho, sin hacer actividades de territorio, y que todo esto sea orquestada por su propia jefa para beneficiar a su cónyuge, esto es piponazgo. Se pregona que quieren dignificar la política. El momento es ahora, aquí. Aquí se vulneró la ley orgánica de la función legislativa y eso es motivo suficiente para la destitución. No solo es evidente la gestión de cargo público, sino también la serie de irregularidades cometidas a vista y paciencia de la legisladora Galarza. Recuperemos el nombre de la primera función del Estado. Hagamos que los ciudadanos crean en la Asamblea nuevamente. Enviemos un buen mensaje y digámosles que estamos de su lado, que estamos del lado correcto, y que sepan que así como ellos se han decepcionado del proceder de la legisladora, nosotros también nos indignamos con estos actos deshonestos. Que la depuración sea sincera, verdadera y no selectiva. Demostremos que aquí la ley se aplica para todos. Seamos coherentes con nuestro voto, compañeros, y sobre todo, aquellos que pregonaban su discurso anticorrupción, esperemos ver si se aplica, incluso con sus amigos. Señora Galarza, esto no es por la ficticia labor fiscalizadora que usted pregona en los medios. Esto es por su vergonzoso e indigno proceder. Quisiera solicitar a Tecnología que pasen un video, por favor. Con su venia, señora Presidenta. Lo único que hay aquí son calumnias, no tienen nada. El señor Lenin Rodríguez presenta pruebas irrefutables. ¿Usted renunciaría? La justicia tendría que actuar si es que existen pruebas de lo que tú dices de Carmen. Entonces, si existen pruebas de todas esas cosas, los que tengamos que dar un paso al costado lo haríamos. La asambleísta Ana Galarza, antes de despedirme de su despacho, me dijo que iba a recomendarme precisamente para que ingrese a otro despacho legislativo. Él no se llevaba bien con el resto del equipo legislativo. Sale y se le recomienda a Yanine. Ella reconoce que gestionó un puesto público. La otra versión, la hora de Loja, le hacen una entrevista a la asambleísta Yanine Cruz, dice, entre comillas, no meto las manos al fuego por nadie. También explicó que en su momento decidió contratar a Lenin Rodríguez como su asesor por recomendación de la legisladora Ana Galarza. ¿Es verdad que compartes la oficina con tu esposo desde que eres asambleísta? Mi esposo es mi bodyguard. Él me sigue a todas partes. A inicios del año 2016 quebré. A finales del año 2016 a Anita le propusieron que sea candidata a la Asamblea Nacional. El momento que aceptó, yo estaba desempleado. Mi esposo no trabaja en mi equipo legislativo. Mi esposo es el dueño y gerente de una empresa privada. Y me metí de cabeza a trabajar en la campaña. Empezaron a decir en redes sociales que yo tengo 13 juicios por estafa. Como es el dueño y gerente, tiene flexibilidad de tiempo. Y precisamente por esto es que no he podido encontrar trabajo. Y por eso yo siempre estoy acompañándole y apoyándole a Anita. Yo soy asesora de la asambleísta. Por la tarjeta magnética que el señor me está llamando a comparecer, hago uso cuando vengo a la ciudad de Quito. No conozco el destino de la tarjeta y el uso que se le ha dado a la misma. Tal vez se cometió un error en utilizar la tarjeta de Carmen, que es la asesora de un territorio que no está aquí en Quito permanentemente, para poder entrar a la Asamblea Nacional acompañándole a Anita. No hay ningún problema que él me acompañe a donde yo quiera que vaya. Él no es funcionario de la Asamblea. Él no es funcionario de la Asamblea. La Asamblea se supone que es la casa del pueblo, entonces no es ningún pecado entrar a la Asamblea Nacional tampoco. En ese libro, publicar esas fotografías costaba. Usted sabe que las personas que tenían que vender las entradas era Marcelo y Omar.
Y como no les fue bien, como no hicieron bien su trabajo, nos presentó el costo a todo el equipo. Que se ha realizado a mi cuenta personal 3 transferencias de $60, tengo que decirles que esa es verdad. Para asistir a ese evento benéfico en la ciudad de Guayaquil de la Fundación Salva una Vida, de lo cual solo canceló 180. Entonces estoy esperando al señor Lenin Rodríguez que haga el favor de acercarse a cancelar. ¿Y sabe de qué tenía que descargarse? De las transferencias bancarias. Y para que tenga en cuenta la Fiscalía, enriquecimiento ilícito no es solamente el incremento de capital, sino la disminución de deudas. Pues que también se vea cómo se han reducido esas deudas. Gracias, señora presidenta. Bueno, con todos estos antecedentes y de conformidad con el numeral 3 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tomando en cuenta que además de la gestión pública a favor del señor Lenín Rodríguez, se ha llegado a conocer de nuevos elementos que implican también la gestión de cargo público a favor de su esposo y de sus 2 asesores, de quienes se conoce no cumplían labores en la Asamblea Nacional y percibían remuneración proveniente de recursos públicos, de su señor esposo que fungía como asesor. Todo esto ha sido tolerado y aceptado por la legisladora. Por lo tanto, mociono y solicito se dé lectura al proyecto de resolución y se someta a votación la destitución de la legisladora Ana Mercedes Galarza. Muchas gracias. Gracias.